Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial en la entrevista central, la Procuradora General de la Mujer, doctora Roxana Reyes. Magistrada, gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias a ti por la invitación, porque yo creo que siempre es importante compartir con los seguidores de este espacio estas informaciones sobre estos temas de violencia y de feminicidio. Sí, fíjese, magistrada, a propósito de violencia y feminicidio, quisiéramos pasar un balance. ¿Cómo se está proyectando actualmente el índice de violencia en contra de la mujer y los feminicidios en la República Dominicana? ¿Cuál es el parámetro y los niveles que tienen las autoridades sobre esos casos actualmente? Mira, debo decirte que, aparte de la función que ocupo en el Ministerio Público, yo, en cumplimiento con la campaña Únete del Secretario General de Naciones Unidas, sobre la base de los postulados del Consejo Centroamericano de Ministros de Justicia y Procuradores Generales, coordino lo que es la Red Regional Centroamericana y del Caribe de los ministerios públicos que trabajan con el tema de la violencia de género en toda Centroamérica y el Caribe. Y El Salvador, Honduras y Guatemala ocupan los 3 primeros lugares en cuanto a feminicidio. El Salvador tiene un promedio de más de 1.200 mujeres muertas al año. Honduras, Guatemala andan por las 800, 900. Nosotros en lo que va de año tenemos 52 y el año pasado teníamos 89 al mismo periodo. Entonces hemos mantenido una reducción gradual, sostenida, de un 33% de muerte menos de mujeres que en el año 2012. Y en el 2012 cerramos con menos muertes que en el año 2011. Lo deseable es que ninguna mujer muera, porque eso es la violencia extrema. Sin embargo, la gente le pone atención a la mujer que muere, pero no se fija en las más de 50.000 que salvamos al año a través de los mecanismos que tenemos de protección desde el Ministerio Público. Y si a eso tú le sumas que una mujer puede tener 3 hijos al menos, tú estás salvando miles de personas de las garras de la muerte. Entonces, de nada sirve todos los esfuerzos que hacemos, el dinero que hay que invertir, porque la violencia le cuesta mucho dinero al Estado. Cada vez que tú aperturas una unidad de atención integral, promedio gastas 2 o 3 millones de pesos en su apertura, en su instalación, en su infraestructura. Y los gastos operacionales mensuales, imagínate tú. Sin embargo, cuando uno ve que continuamos desarrollando una cultura patriarcal, machista, donde el hombre parece tener el control de todo, donde la mujer se objetiviza a través de la publicidad, las manifestaciones artísticas, culturales de los géneros urbanos, etcétera, etcétera, es muy difícil tú erradicar este problema, porque es un problema multicausal. La gente siempre quiere respuestas simples para el problema de la violencia hacia las mujeres y quiere la solución del problema generalmente desde el sector justicia. El sector justicia está desbordado, la justicia penal, justicia criminal, y tú respondes con una capacidad de un 40% ante una demanda de un 100%. Eso quiere decir que el Estado tiene un reto de lograr mayor presupuesto especializado para estos temas, más personal, más logística, de tal suerte que podamos cada vez más los actores dar una respuesta más contundente y más efectiva, más rápida. Las mujeres víctimas de violencia abandonan, ponen la denuncia hoy, mañana la retiran, porque están metidas en el círculo de la violencia, donde hoy denuncian, el agresor pide perdón, ella lo perdona y vuelve a producirse el enganche. La mujer que es víctima de la violencia doméstica no es la misma que le roban la cartera o el celular, o le dan un cheque sin fondo. Esto es un delito especial y el que trabaja con esto tiene que estar entrenado y sensibilizado y entender con qué es que está manejándose para que pueda dar la respuesta correcta y sobre todo una respuesta que garantice la vida y la seguridad de las mujeres y sus hijos. Magistrada, cuando usted habla que el sistema judicial está desbordado con los casos de violencia contra la mujer, ¿de qué niveles estamos hablando y qué mecanismos entiende usted, que es conocedora ampliamente de la materia, deben adoptarse con relación a afrontar estos casos y hacer más ágiles los procesos? Sí, claro, cuando yo digo que está desbordado es que si tú tienes una capacidad de respuesta de un 40% y estás recibiendo un 100%,
de afluencia de público, por ejemplo, significa que tú tienes que nivelarte. Y obviamente eso demanda más unidades de atención integral. Estamos trabajando en eso. Tenemos aperturadas 17 en todo el territorio, algo que hemos logrado del año 2006 para acá. Es decir, ya nosotros cubrimos la mitad del territorio donde tenemos procuradurías fiscales, ¿no? Entonces, tenemos previsto trabajar con Barahona, Barahona, Valverde también, ahí tendríamos 19, y seguir descentralizando la atención en la provincia de Santo Domingo, que tú sabes que es donde más mujeres nos matan. Tenemos ahí geográficamente un gran problema. Una mujer que en Pedro Brán o en Los Alcarrizos tiene situaciones de violencia y logra llegar allí y le dicen que tiene que ir a Alma Rosa primero, a la unidad, a poner la denuncia, fácilmente que no vuelve más. Entonces, tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que crear los espacios para que la gente pueda acudir y se le dé solución al problema. Cortado ahora al mes de noviembre, ¿cuántos casos de feminicidios hay registrados y qué cantidad de mujeres acude a denunciar violencia en su contra? Sí. Si ese índice es mayor o menor, o cuál es el crecimiento que se ha originado con relación a estos aspectos. Sí, nosotros tenemos en lo que va de año más de 50.000 denuncias recibidas hasta el momento, incluyendo órdenes de protección. De igual modo, te puedo decir que hemos visto, de un año a otro hay variaciones. Un año puedes ver más violencia psicológica que violencia física. Entonces, cuando tiene más psicológica, quiere decir que antes de la agresión, cuando hay los asomos, cuando se está en la fase intermedia del ciclo de la violencia, la gente va a denunciar y pues el Ministerio Público interviene para evitar una agresión o para evitar la muerte de esta persona. De igual modo, 52 feminicidios al momento. El año pasado teníamos 89. Como te decía antes, hemos mantenido una reducción de un 33% menos muertes de mujeres que el año pasado. Y esto pasa cuando la autoridad responde rápido. La Policía Nacional está trabajando muy coordinado, muy de cerca con nosotros en este tema. Ahí está la coronela Teresa Martínez en la Dirección de Género, y la labor que ellos están realizando a través de sus líneas de auxilio y de la respuesta que están dando con el Ministerio Público es muy importante. La diferencia de segundos en tu llegar o no a un lugar donde una mujer está pidiendo auxilio define esa línea casi imperceptible entre la vida y la muerte. Cuando la policía responde rápidamente, logramos salvar más mujeres. Y debo reconocer que están haciendo grandes esfuerzos a través de la capacitación conjunta, la coordinación de los trabajos, para que haya más seguridad y podamos realmente garantizar que estas mujeres no pierdan la vida y no se vean afectadas por los temas de violencia. Hemos visto un crecimiento sostenido de las denuncias de violencia, lo cual no quiere decir, aunque es importante que todas las mujeres están denunciando, hace falta todavía que la gente denuncie más. Y no solamente las víctimas o su familia, la comunidad, los allegados, los dominicanos que hagan un ejercicio de ciudadanía responsable, porque todavía tenemos que desmontar el mito. Yo no me meto en eso no es problema mío, eso ahorita ellos se arreglan. Tenemos que romper con el círculo de maltrato. Y si la sociedad no se apropia, no se involucra, no se compromete, es difícil que podamos ser todo lo exitoso que desearíamos, porque el Ministerio Público solo no puede. El Ministerio Público es un ente reactivo. Nosotros vamos a intervenir y a dar respuesta cuando el hecho pasa. Cuando la agreden, cuando intentan agredirla, cuando hay una amenaza de que puede ocurrir un hecho, o cuando intentan matarla, o la matan, desafortunadamente. Pero preguntémonos qué hay detrás de todo eso. Cómo una mujer se convierte en víctima en esta sociedad, cómo un agresor se convierte en el agresor. ¿Cuáles son los componentes que nuestra sociedad, nuestra cultura tiene para detonar todos esos elementos que te crean víctimas y agresores y complican cada vez más este problema? Vamos a solicitar su anuencia, magistrada, para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con la Procuradora General de la Mujer, doctora Roxana Reyes. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con la Procuradora General de la Mujer, doctora Roxana Reyes. Magistrada, un informe del Programa de las Naciones Unidas establece que en la República Dominicana la gente quiere leyes duras, un sistema de consecuencias más efectivo.
un 87%, un índice altísimo. La gente percibe que hay que modificar y crear leyes más duras para establecer sanciones, extrapolando este sentimiento ciudadano con relación a la violencia en contra de la mujer. ¿Qué se requiere, magistrada, para afrontar los casos, para que pasen por el tamiz del sistema y puedan recibir respuesta frente a los actores del sistema, valga la redundancia? Bien, por parte como el destripador. Sí. No conozco el informe del PNUD, aún no lo he leído, pero te puedo decir algo. Es un remanente de la cultura trujillista de autoritarismo, que la gente quiere mano dura, la gente quiere leyes duras, y uno dice, bueno, pero ¿de qué sirven las leyes duras si no se cumplen? Tú puedes tener las mejores leyes del mundo, pero si no se cumplen, si no hay las estructuras ni la coordinación para hacerlas cumplir, entonces los resultados no van a ser los que tú quieres. Y el problema tú no lo vas a resolver cada vez creando una ley, porque nos vamos a llenar, como estamos llenos de leyes muy buenas, que no se aplican. Entonces, aquí ¿cuál es el reto en materia de violencia hacia las mujeres? Existe la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, CONAPLUVI, presidida por la ministra de la Mujer, que es el órgano gestor de política pública en materia de género. Hay que hacer que esa comisión funcione, porque todos los actores que intervenimos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres formamos parte de ella. Cada uno de nosotros tenemos planes estratégicos, hacemos o desarrollamos actividades para encaminarnos hacia la reducción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero es necesario el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, que cada quien tenga muy claro qué le toca y lo haga, y tenga los recursos, la logística y las capacidades para hacerlo, y que no se meta en el terreno del otro, sino que sea una labor interagencial de apoyo. Eso te garantiza el éxito. ¿Tú sabes por qué? Yo enseño Derecho Penal en la Universidad Madre y Maestra, donde me gradué, y tengo 17 años dando clases, y yo le enseño a mis estudiantes que el operador del sistema judicial, sobre todo de justicia criminal, debe entender el fenómeno del delito. Si usted no entiende el fenómeno del delito con el que usted está trabajando, usted va a ser un desastre. La persecución penal tiene que ser estratégica, Federico. Tú tienes que entender, como fiscal de violencia doméstica, que las características de una víctima de violencia doméstica no son iguales a la que le roban la cartera o le roban el celular. Tú como fiscal no sabes el riesgo que una mujer puede estar corriendo, o el peligro de muerte si lo tiene, si no tiene visible una lesión o una herida. Eso te lo dice un forense. Un forense te dice, mire, esta mujer corre peligro de muerte. Es decir, si una mujer va donde ti como fiscal y dice, yo quiero una orden de protección, tú no sabes si ella está en peligro de muerte, y lo que procede es mandarla a una casa de acogida y arrestar a ese agresor y someterlo a la justicia. Entonces, son una serie de elementos que vemos que existen, que para hacer nuestro trabajo eficaz y puntual se tienen que cumplir de manera alocada. Usted no puede luchar contra el crimen, porque entonces no va a haber éxito en la persecución penal. Tú tienes diferentes actores, Ministerio Público, pero la puerta de entrada de la violencia doméstica es el sector salud. Dice la Organización Mundial de la Salud que la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres de 15 a 44 años de edad lo es la violencia doméstica, más que el cáncer y más que los accidentes de tránsito. Y mira los esfuerzos que hacen los gobiernos, incluidos los nuestros, para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención del cáncer o de la prevención de los accidentes de tránsito y de la violencia que, si nos está matando más mujeres que el cáncer y que los accidentes de tránsito. Como país es una vergüenza que nosotros en el año 2013 estemos hablando de esto. Estamos haciendo los esfuerzos, pero no es suficiente. Y yo lo digo con responsabilidad, porque yo no soy política, yo soy técnica, y tengo que ver en el entendimiento de lo que es una lucha eficaz contra el crimen y una persecución penal estratégica, las cosas que son importantes para que esto funcione. Tiene que operar, tiene que ser operativa la CONAPLUVI, y cada quien tiene que recibir lo que le toca. En las emergencias de los hospitales públicos tienen los médicos que estar capacitados y entrenados
para aplicar los protocolos que ellos tienen ya hace tiempo. Normas y protocolos para la atención en materia de violencia doméstica y delitos sexuales. ¿Para qué? Para que una mujer, cuando sea evaluada, ya inicie la cadena de custodia de evidencia y no haya que reevaluarla nuevamente porque ya fue evaluada inicialmente, y eso sirva como evidencia para presentarlo a un tribunal. Pero uno de los retos que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, abrir tribunales especializados en violencia de género intrafamiliar, abrir para la mediación de conflictos, no de violencia, centros de mediación en todo el territorio. Y eso demanda presupuesto, eso demanda recursos. Yo siempre pongo el ejemplo de Nicaragua dentro de los países centroamericanos. Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, Federico. Sin embargo, es el que tiene casi tasa cero de feminicidio y niveles más bajos de violencia. ¿Por qué? Porque son mujeres empoderadas, son mujeres emprendedoras. El Estado ha entendido la importancia de la mujer como ente participativo en la vida en sociedad. Y es el país más pobre. Es decir, que necesariamente la violencia no está ligada a la pobreza, porque entonces sería el país con más muerte, al ser el país más pobre de Centroamérica. Entonces, como tú ves, no se trata de desatar una guerra, hembras y varones, hombres contra mujeres, no, ni de feminismo contra machismo, es desarrollar una sociedad democrática y participativa donde hembras y varones tengan acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de educación, salud, en la participación en la política, el crédito, que haya más mujeres en el gabinete gubernamental, que haya más mujeres en dirección, más que dirección y mandos medios, en posiciones, procuraduría, poder judicial, etcétera. Indefectiblemente el mundo terminará siendo dirigido por mujeres, no lo digo yo, hay estudios que hablan de eso. Entonces yo creo que ha pasado un fenómeno, las mujeres se están preparando más, se están educando más, están saliendo más a incorporarse al proceso productivo, 40% de mujeres jefas de familia, dicen las cifras del Banco Central, y los hombres, en lugar de acompañarlas y prepararse ellos también, se rebelan porque están perdiendo el control, porque ella está para cocinar, lavar, planchar, bla, bla, bla. Roles y estereotipos que nos han sido metidos en la cabeza desde chiquitos y que tienen que cambiar. Esta sociedad de hoy no es la sociedad de hace 50 años. Fíjate que los hombres dejan a las mujeres, no pasa nada. Las mujeres dejan a los hombres, su vida corre peligro. Y el sistema se activa rápidamente porque la puede matar. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Cuando no la puede someter verbalmente, psicológicamente, la golpea o la mata, porque la ve como un objeto de su propiedad, no como un sujeto de derechos con ideas, con derecho a participar, a expresarse y a hacer, y a vivir con equidad y en libertad. Magistrada, cuando usted plantea lo de los tribunales especiales para conocer los casos de feminicidio y violencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué características, cómo deben surgir por una ley del Congreso, porque la Suprema Corte de Justicia amplíe estas instancias? La Suprema tiene poder reglamentario a través de su Consejo del Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, porque así lo ha hecho anteriormente. Me parece que hay 2 salas especializadas de violencia intrafamiliar apenas, y aquí en el distrito un juzgado especializado para las medidas de coerción vinculadas a los temas de violencia doméstica, y ellos pueden crearlo, pero obviamente necesitan presupuesto para eso, una planificación estratégica, y entiendo que es importante que nos encaminemos. Existe una comisión de género a lo interno del Poder Judicial, han hecho grandes esfuerzos en capacitar, entrenar, sensibilizar a su personal y sobre todo a los jueces, pero a través de su escuela de formación de jueces, de la escuela de la judicatura, pero no es suficiente. Tú te das cuenta en la calidad de la decisión judicial, la cantidad de sentencias que se produce, muy pocas sentencias de casos de violencia doméstica, y sobre todo con perspectiva de género. Ya se han hecho diagnósticos patrocinados por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Cooperación Española, que revelan las oportunidades de mejora que tienen las decisiones judiciales con perspectiva de género cuando no la tienen. Cuando hablamos de pocas, magistrada, ¿puede hablarse de una cifra comparativa? Sí, mira, por ejemplo, tú tienes que de la cantidad de denuncias que llegan, 4% se judicializa por el abandono de la víctima, por ejemplo, y un 2% obtiene condena. Y eso es algo que está en el Observatorio de Justicia y Género que tiene el Poder Judicial, que lo pueden las personas consultar en la página web de la Suprema Corte. ¿Qué porcentaje de los casos prospera? Las denuncias, más bien. ¿Qué porcentaje prospera? Como te señalaba, un 4%, y estamos revisando bien eso.
lo que hemos visto hasta ahora, un 4% llega a los tribunales. Solo un 4%. Solo un 4% llega a los tribunales. Y lo demás se diluye. Mira, normalmente se queda en órdenes de protección y en medida de coerción. Porque acuérdate que la medida de coerción es una fase judicial, pero no definitiva. La gente cree que con la prisión preventiva el proceso terminó, y no termina un proceso, ni con una variación de medida, ni con la prisión preventiva. Un proceso tiene que tener acusación, ir a juicio de fondo, hasta obtener sentencia o descargo. En esto tiene mucho que ver la cultura de los jueces de que si la víctima desiste, ya el proceso se cayó. Esto es orden público. Si la víctima desiste, ya lo que está desistiendo de su parte pecuniaria de indemnización por daños y perjuicios en el delito, pero el proceso continúa y el Ministerio Público tiene la instrucción del Procurador General de continuar con ese proceso hasta el final. Nosotros en este momento estamos trabajando con un sistema estadístico que nos permita visualizar dos cosas: la gestión del fiscal en cuanto al proceso penal en los tiempos debidos y plazos debidos, es el control de calidad de los expedientes, que lo está llevando muy bien la Fiscalía de Santiago y la del Distrito Nacional, pero también la gestión del fiscal en cuanto a la respuesta. ¿Qué tiempo tarda una mujer en una unidad? ¿Qué tiempo tarda el fiscal en atenderla? ¿Cómo la atiende? ¿Cómo responde la Fiscalía ante ese delito? Y eso es importante porque eso a nosotros nos permite auditar la gestión del Ministerio Público con esa materia. ¿Cuál es la tasa de reincidencia actual en materia de violencia y feminicidio? Mira, la reincidencia es un dato que tendríamos que verlo a través del Poder Judicial, porque la reincidencia viene dada después que hay una condena y vuelve otra vez la persona a ser sometido. Lo que yo te puedo decir es algo de este delito. Por sí solo él no va a parar. La violencia, cuando empieza, va en intensidad creciente. Tenemos el Centro de Intervención Conductual para hombres. Ahí hay una experiencia muy interesante con hombres agresores que no representan peligro de muerte para las víctimas. Apenas un 2% de reincidencia y tasa cero de feminicidio de los que han sido intervenidos, que son más de 5,000 en el tiempo que tiene funcionando ahí. Eso es un indicador de que la terapia sistémica de 6 a 9 meses rompe con los problemas de manejo y control de la ira, control de los impulsos, los estereotipos sobre la violencia, el machismo, etcétera, etcétera. Si eso se logra poner en control, fíjate que tasa cero de feminicidio y apenas un 2% de reincidencia. Ese es un ejercicio prejudicial, o muchas veces cuando hay medida de coerción, el juez lo manda a la terapia. Pero te voy a plantear un problema que se da con el Código Procesal Penal y el juez de la ejecución de la pena. El juez de la ejecución de la pena, cuando hay el cierre del proceso, como una suspensión condicional de procedimiento o un procedimiento penal abreviado, dice, al variarle la medida al agresor, que tiene que ir a unas charlas que A y B. Los jueces de ejecución de la pena no tienen la estructura, ni es su rol dar charlas, ni intervenir. Es una labor terapéutica que no le toca al Poder Judicial. Ese es uno de las lagunas que tiene este Código Procesal que hay que resolverla. Porque un juez no tiene capacidad de hacer cambiar a un agresor, porque hay agresores que no cambian. La intervención, la terapia, tú la haces con adultos, la prevención con adolescentes y niños. Maestrada, ¿qué tipo de tareas se está haciendo actualmente para el proceso de socialización y prevención de la violencia contra la mujer? Mira, esto es una labor coordinada. Ahora mismo Naciones Unidas, a través del Fondo de Población, está financiando una coordinación, digamos, el desarrollo de una coordinación interinstitucional entre todos los actores que trabajamos con este problema de la violencia hacia las mujeres. Y es importante, porque yo te hablaba ahorita de la necesidad de fortalecer esa coordinación, pero todos tenemos que saber qué es lo que vamos a coordinar y cómo es que nos vamos a coordinar, que yo espero de la policía, de salud pública, igual que ellos esperan de nosotros. De igual modo, nosotros tenemos nuestro plan estratégico que hemos ido cumpliendo gradualmente. Este año abrimos La Romana y Dajabón, y tenemos, como te decía, en carpeta abrir Mao y también Barahona, donde los problemas son muy serios en Barahona, lo mismo que la descentralización de la atención en la provincia de Santo Domingo. Igualmente, hemos capacitado este año a los médicos forenses
y a los psicólogos forenses que dependen del Instituto de Ciencias Forenses. Tenemos pendiente a través de la Escuela Ministerio Público la capacitación de los ministerios públicos, no solo que trabajan en violencia doméstica, sino también en donde no hay unidades, para que todos marchemos de manera uniforme y seamos eficaces en el enfrentar y el erradicar este problema. Magistrada, lamentamos que no tengamos más tiempo para seguir conversando con usted sobre estos temas que usted domina tanto y que por años ha trabajado con toda la entrega en ellos. Gracias. Esferas de Poder va a tener otra invitación, va a extender otra invitación para que usted nos amplíe sobre estos temas que son tan importantes. Es importante que tengamos una segunda parte para que hablemos de nuestra nueva campaña institucional, cada día menos hasta llegar a cero, como un esfuerzo de todos los actores para concienciar a la población de la importancia de denunciar y de no hacernos indiferentes ante este problema, de que sí nos toca y que es importante que denunciemos. Lo mismo que de la violencia en el noviazgo, que es un tema que está invisibilizado y que entiendo que es importante ponerle atención. Así que antes de que el año termine haremos ese segundo programa, Dios delante. Si Dios quiere, magistrada. Hemos conversado con la doctora Roxana Reyes, Procuradora General de la Mujer. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.